Buenos días, chicos. Buenos días, señor. ¿Cómo están? ¿Todo bien, usted? Bien, gracias a Dios. Me alegro que estemos acá. Vaya, vamos con un temita. A continuar, acuérdense que nos habíamos quedado ahí en división celular, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito? Sí. Vaya, que en la división celular les voy a recordar para que todos estemos sintonizados. En la división celular, si ustedes se recuerdan, yo les había dicho de que esta, ¿verdad? Tiene que ver meiosis y mitosis. Meiosis, que era la división, ¿verdad? Era una reproducción sexual, y mitosis, una reproducción asexual, en la que veíamos nosotros que en la mitosis la información genética es exactamente idéntica a sus progenitores. Y meiosis hay variabilidad genética, porque la mitad la da papá y la mitad la da mamá. Entonces les decía yo de que mitosis es, ¿verdad? Una división celular que se da en mitosis se da en el tejido somático, se da soma de crecimiento, células, tejidos, órganos. Y meiosis solamente se da en las células, ¿verdad? Sexuales. Entonces, además de eso, teníamos nosotros que el ciclo celular se divide en, ¿verdad? Lo que es interfase y división celular. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan más o menos? Pues ahora vamos a continuar un poquito viendo de ello y vamos a ver gametogénesis. Gametogénesis quiere decir, es, ¿verdad? La reproducción, nos vamos a referir a la reproducción sexual en la que interviene el óvulo y el espermatozoide. Oigan, entonces, por acá voy a presentarles, voy a compartir un poquito con ustedes. ¿Ya, chicos y chicas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Pues vamos a ver nosotros, ¿verdad? Todo lo que es el proceso, yo les decía, gametogénesis, pero siempre tiene que ver con el proceso de división celular. Pero más que todo estamos enfocados nosotros en meiosis, ¿ya? En lo que es reproducción sexual. En la gametogénesis, vamos a ver por un lado ovogénesis, que es la formación de los óvulos y de verdad de todo lo que son los cuerpos polares, y el ovulito que siempre es como el huevito. Y, ¿verdad? Ovogénesis, espermatogénesis, que por el otro lado es aquel que forman los hombres, y la diferencia entre ellos dos, entre ovogénesis y espermatogénesis. Oigan, bien, aquí tenemos un esquemita donde decimos oogénesis o también se le puede llamar como oogénesis. Comenzamos nosotros con un ovocito primario, ¿verdad? Que un óvulo no fecundado. Luego este ovocito primario se divide en el ovocito secundario, que es cuando ya se baja para poder, ¿verdad? Para fecundarse. Y de este se forman tres cuerpos polares. Aquellos que no logran ser como las células reproductivas, sino de que, ¿verdad? Aquellas células que se desintegran, que no pueden ser fecundados. Oiga, y los espermatogénesis, tenemos nosotros el espermatozoide primario, espermatozoide secundario. Cuando aquí tiene la información, si ustedes se recuerdan, tienen 46 cromosomas. Si ustedes es como que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Que tuviéramos acá 46 cromosomas, 46, y aquí se está dividiendo a la mitad, ¿ya? 23, ¿verdad? 23 y 23. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando ya se divide la mitad, por eso es que a este proceso, ¿se acuerdan que yo les decía que meiosis se le conoce como etapa reduccional? Cuando el material genético se reduce a la mitad.
46 cromosomas son los que nosotros tenemos, pero no podemos dar los 46 cromosomas, sino que damos la mitad y mitad. En el caso de las chicas, somos, ¿verdad? X o X. Y en el caso de los chicos es X y Y, ¿ya? Entonces, ¿quién decide el sexo? ¿Quién decide el sexo? Sí, ¿verdad? Si tenemos esto, tenemos estas dos, es como que tuviéramos nosotros estas N. N es, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el material genético se dividió a la mitad y por lo tanto este es haploide. ¿Ya? Sí se acuerda. Haploide, cuando el material se reduce a la mitad. Etapa reduccional. Si mamá siempre da un óvulo y ese óvulo va a ser X, siempre. Independientemente que sea, ¿verdad? Que sea uno ovario izquierdo o ovario derecho, siempre va a ser X. Entonces, mamá da un X y papá da un X y sale, chicos y chicas, Una niña. una niña. Estos, ¿verdad? Cuando yo les estoy hablando X y ¿verdad? X y les hablo X, estos son los gametos. Gametos, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Son las células haploides con la mitad de la información genética. Oiga, en el caso de la niña, esos gametos se llaman óvulos. Y en el caso de los niños, esos gametos se llaman espermatozoides. Entonces, el que decide el sexo, ¿quién es? ¿Quién es el que decide el sexo? ¿Mamá o papá? El hombre. Es el señor, porque mamá siempre va a dar un X, siempre. El ovulito de mamá es X. Y papá puede dar un X o puede dar un Y. Mire, si papá da un Y, entonces es un niño. Niño. Es un niño, ¿sí? En verdad, si papá da un X y, ¿verdad? Y mamá da un X siempre, es una niña. Pero si papá de repente da ¿verdad? Un Y, llega un espermatozoide Y, entonces papá es el que decide el sexo. Por eso es que no puede responsabilizar a mamá de que es que mira, solo niñas o solo niños tenemos, sino de que, porque él, ¿verdad? Siempre. Ahora, en el caso de mamá, solo va a madurar un óvulo, pero en el caso de papá son millones de espermatozoides. Oiga, aquí dice 4 células, ¿verdad? Con N información. Ahora, esto es como que nosotros estemos hablando, ¿verdad? Los gametos, pero cuando ya se unen, esto se le conoce como si ustedes se recuerdan, hijos, ¿verdad? A esto se le conoce cigoto. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? ¿Verdad? Este es cigoto. Ya cuando está acá, ya cuando es XX, y esto ya no tiene la mitad de la información genética, sino que tiene 46 cromosomas, porque 23 lo da mamá y 23 lo da papá. Entonces completan los 46. ¿Ya? Entonces ya aquí ya es diploide. Inmediatamente que se da la fecundación, ya hay un entrecruzamiento o variabilidad genética de los cromosomas y entonces ya tenemos nosotros que aquí el cigoto es 46 cromosomas, es diploide. Entonces este es 2N. Oiga, ¿ya? ¿Sí, chicos y chicas? Entonces tenemos nosotros que cuando, ¿verdad? El espermatozoide y el óvulo sólido son haploides, tienen la mitad de la información genética, pero ya cuando se fecunda, cuando se da la fecundación, vuelve a ser diploide, quiere decir que tiene exactamente la misma información, ¿verdad? Con variabilidad, pero ya 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá. Hoy, vale, entonces vamos a ver un poquito de esto. Tenemos nosotros la reflexión de este día, hija. La reflexión son con la inteligencia emocional. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez la película
Intensamente. ¿La han visto? Chicos y chicas, ¿han tenido la oportunidad de verla? Sí, señor. Intensamente. ¿Verdad? ¿No les gustó? Cuéntenme algo de ella. Solo cuéntenme una cosita de ella. ¿Qué le pasa, verdad, a la ira, al enojo? ¿Ya? ¿Se acuerdan de las emociones que ellos presentan? Que ellos representan. Los personajes de Intensamente, como, ¿verdad? Los personajes que tienen, cómo se ponen por ahí. El papel que juegan cada uno. Pues cuando nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, hablamos por acá, encontré una imagen, ¿verdad? De una universidad, y se dice que los hábitos de la gente con inteligencia emocional deben de tener hábitos buenos. Mire, se rodean de gente positiva. La gente negativa no le hagan caso porque la gente negativa nos arrastra. La gente negativa llega a un momento de que nosotros también, nuestra mente comienza a adquirir hábitos negativos. Entonces, ¿verdad? Alejémonos de la gente negativa. No podemos ser negativos y nosotros tenemos que quitarnos esos hábitos. Oigan, busca soluciones, no pretextos. Buscar soluciones quiere decir que todo en la vida tiene una salida. Solamente cuando nosotros, en el caso de la muerte, pero todavía en el caso de la muerte, tenemos una salida porque primeramente tenemos que estar en paz con Dios y sobre todas las cosas estar limpio de nuestro corazón. Oigan, entonces busca soluciones. No busque un pretexto, busque una solución y se va a dar cuenta que las cosas salen bien. Establecen límites, debe de saber hasta dónde puede llegar, y establecer límites quiere decir que entre dos personas, dos o más personas, ¿ya? Tenemos que aprender de sus errores, debemos de aprender, pero no cometerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, sino que hay que tratar de, ¿verdad?, solucionarlo. Escuchan antes de responder, ¿ya? Es bueno que las personas, cuando, mejor que oigan lo que están diciendo y que escuchemos con atención para contestar de la forma más indicada o la forma correcta. Oigan, aceptar las críticas. Críticas, acuérdense que hay dos tipos, ¿verdad? Una es constructiva y la otra es destructiva. Siempre tratemos de hacer críticas constructivas y que esa persona lo agarre de la mejor manera, pero si nosotros estamos haciendo una crítica destructiva a las personas, no es bueno, oiga, no es bueno porque a la larga crean como una barrera protectora de tal manera de que no van a sobresalir, sino de que siempre van a estar como creando ¿verdad?, una cara contraria a lo que debemos de cambiar. Se concentran en lo positivo e importante. No hablan mal de los demás, mucho menos cuando están lejos. Siempre debemos de esperar que esta persona esté con nosotros enfrente para decirle las cosas frente a ellos. Porque el problema es que se lo decís a un compañero, compañera o amigo o amiga y de repente se lo va a decir de otra forma como tú no lo has dicho. O tal vez la intención que tú tuviste no es esa y la persona ¿verdad?, lo malinterpretó y eso no está correcto. Oiga, busca su felicidad, pues no solo la felicidad de nosotros, sino que también la felicidad de las personas que te rodean, ¿ya? Entonces, estos son hábitos de la gente con inteligencia emocional bastante alta. Oiga, tratemos de agarrarlo porque siento yo de que tienen que ver con nuestra vida diaria y para poder estar bien o en paz con nosotros, pues debemos de estar, ¿verdad?, con una solvencia moral y una solvencia en la que nosotros llegue un momento de que pues nos sintamos bien. Ya, esa es la gran finalidad. Hoy, que seamos felices, que busquemos la felicidad en todo, por muy pequeño o grande o lo que sea, siempre tratar de ser lo mejor y dar lo mejor de nosotros. Oiga, solo para recordar, yo este se lo presentaba en las otras diapositivas y yo les decía, chicos y chicas, ¿verdad? Tenemos nosotros que el ciclo celular se divide en
interfase por un lado y división celular por el otro. La interfase, si ustedes se recuerdan, son etapas de crecimiento, ¿verdad? Duplicación y otras más. Pero la división celular, por un lado, es la división del material genético, ¿verdad? Puede ser mitosis o meiosis, en ese, ¿verdad? Se le conoce como cariocinesis. Y la otra, la división del citoplasma, que también lo hacen las células, y, ¿verdad? La citocinesis, con la única alternativa que nosotros vamos a hablar de una ahorita, de una meiosis. Porque mitosis es, ¿verdad? Proceso somático. Soma es cuerpo, tejidos, órganos, células y otros más, pero no células sexuales, sino que, ¿verdad? Meiosis. Pues en nuestro caso vamos a hablar de meiosis, pero vamos a hablar de dos células bien propias que intervienen en ello, que es el óvulo y el espermatozoide. Para que se dé un individuo, ¿verdad? En el caso de nosotros, deben de intervenir las dos y debe de haber una fecundación. Oiga, gametogénesis ¿verdad? Se divide en, por eso le digo yo que gametos son óvulos y espermatozoides. Son las únicas células sexuales haploides. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, hijo? Hijos, ¿me escucharon? Que le digo yo, gametos son las únicas células sexuales haploides. Y cuando yo hablo de gametos, hablo de óvulos y espermatozoides exclusivamente. Por eso es que decimos gametos, ¿verdad? Génesis, un proceso. Entonces, gametogénesis, por eso dice, es la producción de gametos. Por eso yo les decía, cuando hablamos de gametos, estamos hablando de las células, ¿verdad? Sexual. Las células especializadas para la reproducción, tanto masculina, que le llamamos espermatozoides, y como femenina, que le llamamos óvulo. Estos se producen únicamente en los testículos y en los ovarios. Oiga, por un lado tenemos espermatogénesis y por el otro lado la ovogénesis. En la espermatogénesis, esta comienza, ¿verdad? Con la división de espermatogonias y finaliza con la formación de espermatozoides. Pero esta, chicos, se inicia en la pubertad y prosigue continuamente hasta que muera la persona. ¿Verdad? Ellos van a producir espermatozoides todo y cuando no estén, ¿verdad? Que el conducto seminífero no haya una cortadura o que haya una esterilización. Ellos van a producir espermatozoides toda la vida. Las niñas no. Las niñas, fíjense que las niñas, desde que están en el vientre de la madre a los 3 meses que ya sabe que es una niña, la niña comienzan a formar sus ovulitos y a guardarlos. Entonces, esto es un mecanismo de formación y desarrollo. Formación y desarrollo, pero es un almacén de ovulitos. Las niñas comienzan a guardar sus ovulitos, ¿verdad? Esto, recuérdense de que lo hace desde 3 meses y termina cuando ya comienza la primera menstruación, la primera menarquía. Oiga, que a veces las niñas a 10 años o 12 años, 15 años, no sé. Entonces, en la ovogénesis, comienza ahí, comienza a formarse desde los 3 meses y es un almacén de óvulos hasta que comienza su primera menstruación. Pero en el caso de las niñas, las señoras cuando terminan su menstruación a los 50 años, 48, 50 años, es porque han terminado sus óvulos, terminó el almacén de óvulos y estas señoras no pueden ser reproductivas, no pueden ser reproductivas en una forma natural, pero en una forma artificial que ella diga, mire, no, es que yo me voy a hacer una fecundación artificial y asistida, pues ahí sí, pues, ¿verdad? 60 años puede tener, ser una ancianita, 70 años, y decir, mire, yo quiero ser mamá a esta edad. Sí lo puede hacer porque, de verdad, hacen una fertilización asistida a una persona, sí lo puede hacer, pero que no es recomendable porque bajo condiciones médicas
El médico se lo va a decir, mire, se puede ver en problemas serios de salud de una mujer y de salud del bebé. Entonces, pero la mujer llega a un límite de, ¿verdad? De terminar con sus óvulos. ¿Qué es lo que hace? Tú puedes guardar tus óvulos. Tú puedes guardar tus óvulos. Hay laboratorios donde se pueden guardar los óvulos. No sé, es aquí, ¿verdad? No tengo idea de que haya un laboratorio de tejidos o de células. No sé. La verdad que aquí en El Salvador, que yo he escuchado, podría ser que algunos médicos especialistas en lo que es reproducción, pues ellos de fertilización y todo eso lo tengan. Pero que yo sepa, no. Ahora, las mujeres pueden buscar alternativas, guardar sus óvulos igual que los hombres, pues guardar sus espermatozoides, pero ellos no tienen que guardarlos porque ellos los siguen produciendo toda la vida. Entonces, ahora, que podría ser que no tengan la vitalidad de un joven, claro que no. Oigan, entonces, la ovogénesis es el mecanismo de formación y desarrollo de las células sexuales femeninas, de los óvulos. El epitelio, ¿verdad? Germinativo femenino se encuentra en los ovarios. Oiga, las ovogonias, que son las células completamente inmaduras, estas se dividen por mitosis porque comienza a ser, ¿verdad? Es una reproducción por mitosis, una reproducción asexual porque son células que están formando, células, tejidos, órganos. Eso es mitosis, ¿verdad? Proceso somático. Y estas, ¿qué es lo que hace? Que se rodean de unas capas completamente, ¿verdad? De células granulosas para hacer el proceso de crecimiento. Oiga, vamos a ver este video chiquitito. Ojalá se mire, porque no sé cómo pasa acá. Oiga, espero yo que se mire. Vamos a ver si se presenta, porque no sé cómo. En este caso, ahorita. Si no escuchan, me lo dicen. ¿Se oye, hijos? No se ve ni tampoco se escucha así desde la propia pantalla. Sigue presentando la diapositiva. Las diapositivas. ¿Cómo dejen hacerlo? Ahorita voy a salirme de acá. Quizás tengo que dejar y copiarlo, ¿verdad? Permítame. Voy a dejar de presentar esto y voy a compartir. Permítame un momentito, ahorita. Ahora se mira. Chicos. Sí, Pi. Ahorita lo voy a compartir. Señor. Dígame.
Sí se ve el video, pero no se escucha. Creo que no estoy compartiendo audio. Permítanme. No se escucha. Permítanme. Compartir sonido. Ahí me dicen, permítanme. Ahí me dicen, me corroboran, por favor. Soy Carla y hoy les voy a contar cómo se forman los gametos. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Ay, perfecto. Gracias. Partamos recordando que los organismos pluricelulares, como tú o como yo, tenemos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las primeras corresponden a todas las células de nuestro cuerpo que son diploides, o sea, que tienen la carga cromosómica completa de la especie. Las segundas corresponden a los gametos, células haploides. Esto quiere decir que tienen la mitad de la carga cromosómica de la especie. Hoy nos centraremos en las células haploides. Recuerden que los gametos corresponden a los espermatozoides en el caso de los hombres y a los ovocitos en el caso de las mujeres. Estas células se unen durante la fecundación para formar un cigoto, que luego se va a desarrollar en un individuo completo, como tú o como yo. Adentrémonos en la formación de los gametos. Este proceso se llama gametogénesis. En el caso de los espermatozoides se llama espermatogénesis y para la formación de los ovocitos se llama ovogénesis. Es importante que sepan que la espermatogénesis se lleva a cabo en la gónada masculina que corresponde al testículo y la ovogénesis en la gónada femenina que es el ovario. Ahora observemos estos esquemas. La gametogénesis se lleva a cabo en tres etapas principales. 1. Proliferación. En esta etapa, las células germinales presentes en las gónadas masculina y femenina comienzan a sufrir sucesivas divisiones mitóticas. Estas células resultantes son diploides, llamándose espermatogonios y ovogonios. 2. Crecimiento. En esta etapa, los espermatogonios y los ovogonios comienzan a aumentar de tamaño, para pasar a formar los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios, siendo estas células aún diploides. 3. Maduración. En esta fase, los espermatocitos y ovocitos primarios sufren la primera y segunda división meiótica. En el caso de los espermatocitos primarios, pasan a formar los espermatocitos secundarios y posteriormente las espermátidas, y en el caso de los ovocitos primarios, se forman los ovocitos secundarios. Fíjense que en el caso de la ovogénesis se liberan células que no pueden ser fecundadas, denominadas corpúsculos polares. En esta etapa, las células ahora ya son haploides. Finalmente, para el caso de la espermatogénesis se agrega una cuarta etapa, denominada diferenciación. ¿En qué consiste? En esta etapa, las espermátidas resultantes del proceso anterior pasan a transformarse en espermatozoides. Esto quiere decir que se forma su acrosoma, su flagelo, estructuras que son sumamente importantes al momento de la fecundación. Ahora que tenemos al espermatozoide y al ovocito listos para llevar a cabo el proceso de fecundación, ellos se van a poder unir siendo células haploides para formar un cigoto que es diploide. Finalmente, como les dije en un comienzo, el cigoto se va a desarrollar para formar un individuo completo, que por supuesto también es diploide. Bueno amigos, los dejo por ahora. Si les gustó este video, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Muy bien. Traté de compartirles un poquito para que tengan, ¿verdad? Cuando entremos al tema, ustedes pues ya tengan conocimiento previo. Seguimos acá. Yo les decía de que cuando nosotros estamos hablando de la formación de los óvulos y los espermatozoides, hablamos de un proceso, ¿verdad? De división celular. Oiga, tenemos acá la secuencia de la formación del óvulo, que ya se los explicaban por ahí. Dice que al tercer mes de vida intrauterina, la niña, la chiquitina,
comienza a hacer el proceso, de verdad, de generar todo lo que son los ovocitos primarios. O sea, los huevitos comienza a guardarlos en todo lo que es una etapa como temprana, ¿verdad? De meiosis, que es profase en la profase 1. Entonces comienza a guardar todos los ovulitos, porque es un almacén de óvulos hasta que llega a los 10, 12 años que le viene la primera regla. Oiga, luego de la pubertad, los ovocitos primarios ya terminan de dividirse y están completamente maduros, pasan a formar parte de lo que son los ovocitos secundarios, que se lo demostraban ahí, ¿ya? Estamos en la parte de acá, ¿ya? Todavía tenemos nosotros que los ovocitos primarios son diploides, tienen la misma información que su mamá, 46 y 46, pero llega un momento de la meiosis que hay una etapa que se le conoce como etapa reduccional, donde el material genético se divide a la mitad para poder comenzar a formar el óvulo que puede ser fecundado, ¿verdad? Que se le conoce como ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Pero en el caso de las chicas, cuando llegue el ovocito secundario, ya está preparado completamente para que el espermatozoide llegue, el óvulo baja, ¿verdad? Baja al útero de la madre y ahí es donde comienzan a fecundarse. Oigan, entonces tenemos nosotros el ovocito secundario madura después de la fecundación, pudiendo, ¿verdad?, producir un óvulo y un corpúsculo polar. Un corpúsculo polar, recuerde que son células que no tienen la vitalidad como para ser fecundados, sino que ¿verdad?, se consumen. Tenemos nosotros durante el desarrollo fetal, inicia la etapa de la meiosis, por eso yo les decía de que la chiquitina, hasta desde que esté en el vientre de la mamá y que sabe que va a ser niña, ya sepa que va a ser niña, comienza ella a los 3 meses, ¿verdad?, de que está en el vientre, comienza a formar sus ovulitos. Después de la pubertad, que ya cuando terminó de formar, de hacer el almacén, los ovocitos primarios completan la etapa de la meiosis 1, cuyo resultado, recuérdense que es un corpúsculo polar, el primer cuerpo polar y el primer ovocito, o ovocito primario. Oiga, ovocito pasa a formar parte del ovocito secundario. El ovocito secundario inicia la etapa de la meiosis 2, que tenemos nosotros un cuerpo polar y, ¿verdad?, y el óvulo. El ovocito secundario es el óvulo que ya dijimos, ese ya es meiosis 2. Después de la fertilización, que ya llega el espermatozoide, ¿verdad?, inserta en el óvulo, termina la meiosis 2 y el ovocito secundario se divide en un óvulo y 2 cuerpos polares o 3 cuerpos polares y un ovocito. Oiga, 3 cuerpos polares que se desintegran, que no son cuerpos que se llegan a reproducir en el caso normal, pero en el caso anormal, cuando, ¿verdad?, son embarazos múltiples, entonces no solo se formó un óvulo, sino que se formaron 2, 3, 4, 5, o no sé cuántos óvulos pueden llegar a formarse. Oiga, en vez de pasar a formar cuerpos polares que se absorben, o un cuerpo que no tiene la vitalidad para hacer, la mujer los forma y pues son fecundados. Entonces ahí se dan los partos múltiples. Oiga, por acá tenemos el óvulo, ¿verdad?, con el espermatozoide, entra en el proceso de fecundación y esto forman lo que es el cigoto con 2N, con información genética igual que, ¿verdad?, sus progenitores, que 23 queda mamá y 23 queda el papá, pues ya forma y comienza a hacer el proceso de división, ¿verdad? Primero se divide en 2 células, después estas células se dividen en 4, estas en 8, 8 en 16, 16 en 32, y así sucesivamente hasta formar todas las células somáticas y, ¿verdad?, y determinar la célula sexual. Por eso les decía, si papá da un X y mamá da un X, pues la determinación del sexo va a ser XX y es, ¿verdad?, una niña. Pero si el papá da un Y y la mamá da un X, pues va a ser un niño. Ahí depende del papá. Oiga, entonces tenemos nosotros que por acá vemos que la gametogénesis, hablamos por un lado, ¿verdad?,
Acuérdense que la célula germinal de la madre siempre comienza con 2N. Ahora bien, ¿verdad? Por un lado, formándose las células del señor y por el otro lado, pues formándose las células del, ¿verdad? De tejidos. Puede formar células de tejido. Pero cuando comienzan los espermatozoides a formarse completamente, ya sus células reproductoras comienza con 2N, que es, ¿verdad? Diploide, se hace el proceso de división, la primera división meiótica, y esto, ¿verdad?, hace que el material genético se reduzca a la mitad. Entonces los espermatocitos de segundo orden o secundario forman todo lo que es las espermátidas, y, ¿verdad?, y se forman 4 espermatozoides, pero no es cierto que 4 espermatozoides. Hay muchísimos espermatozoides que se forman y estos pueden hacer el proceso, ¿verdad?, de fecundación. Entonces son millones de espermatozoides que un hombre puede eyacular, ¿verdad?, o puede liberar. Entonces, durante todo lo que es el desarrollo embrionario de la madre, igual que el padre, son idénticos. Se da todo lo que es la primera, ¿verdad?, ovogonias, y comienza una de ellas, una célula, a dividirse en 2, y esta, ¿verdad?, una célula se divide en 2 con la mitad de la información genética. Se forma el ovocito de primer orden, primera división meiótica, o lo que es la ovulación en ovocitos, ¿verdad?, cada vez. Estos son los primeros, el primer corpúsculo polar, y este es el ovocito, el óvulo, que puede ser, ¿verdad?, el óvulo fértil. De este se dividen otras 2, un óvulo normal, ¿verdad?, que este es el que se puede fecundar, y 3 cuerpos polares. Oiga, esta es segunda división meiótica, donde se da la fecundación del óvulo y, ¿verdad?, termina el proceso de meiosis, porque la meiosis es un proceso sumamente cortito. Solo se da el momento de la fecundación y ya después, ¿verdad?, tiene que ver la mitosis, porque después la mitosis, acuérdense ustedes que es el crecimiento de, ¿verdad?, de células, tejidos y todo lo demás. Oigan, entonces, este es un proceso corto. El proceso largo es la mitosis, porque la mitosis es crecimiento, ¿verdad?, duplicación, regeneración y todo lo demás de tejidos, órganos y sistemas. Entonces, la que sigue siendo el papel importante es, pues, la mitosis, porque la meiosis solo se da en el proceso de fecundación. Oiga, entonces, vamos acá. Tenemos nosotros la diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis. La espermatogénesis son células, ¿verdad?, que se llevan a cabo la división en los testículos. Y la otra es en los ovarios. Pero yo les decía de que todo el proceso se le llama gametogénesis. Oiga, ¿verdad?, el proceso de reproducción y que es fecundación y todo lo demás. Ocurre a partir de la espermatogonia primaria para dar la secundaria y después ya puede ser fecundado, formarse, ¿verdad?, los espermatozoides. Esta ocurre a partir de la ovogonia también. Ya cada ovogonia, ¿verdad?, da origen a un ovocito secundario, el cual solo en el caso de ser fecundado, pasará a formar parte del óvulo. De lo contrario, son cuerpos polares, cuerpos que se desintegran, que no tienen una validez. Eso en la parte normal, pero si es una mujer muy prolífera, podría ser que baje 2, 3, 4, ¿verdad?, ovulitos que pueden ser fecundados. Oiga, entonces, pero esos son casos especiales. Incluso se da en los casos cuando la señora está ¿verdad?, planificando, ¿ya? O tomando pastillas, otras cosas más. Tenemos nosotros, además de esto, yo les decía a ustedes, cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. Son millones de espermatozoides. Es lo que en el esquema sale que son 4, pero la verdad que usted sabe que no son millones de espermatozoides. En esta, yo les decía de que en la meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual,
quedando una célula hija que le conoce como ovocito secundario, con casi todo el citoplasma, pero hasta que se forma, ¿verdad? Se da la fecundación, entonces ya nosotros sabemos que forma un óvulo y 3 cuerpos polares que se desintegran. Los espermatozoides se producen durante toda la vida, los óvulos no. Los óvulos, la mujer nace, imagínense, pero les decía, la mujer nace con un número determinado de folículos, aproximadamente 400,000, porque cada vez que tenemos la menstruación bajamos un óvulo. Un óvulo puede ser, ¿verdad?, del ovario derecho o del izquierdo, pero solo bajamos un óvulo. Lo normal, es lo que decimos nosotros, pero puede ser que no, pues porque hay mujeres que tienen 2, 3 hijos de una sola vez, 5, 7 hijos de una sola vez. Entonces, hay mujeres muy reproductivas, ¿ya? Entonces, decimos que cuando se termina este almacén de ovulitos, la mujer deja de menstruar. Y es cuando llega el proceso de la menopausia que le llamamos, oiga, que le viene un montón de cosas a la señora. Se produce, ¿verdad?, en el hombre, y aquí de un ovocito primario se forma un óvulo funcional y 3 cuerpos polares que se absorben por la, ¿verdad?, por el mismo cuerpo de nosotros, oiga, como cuerpos lúteos y otros más que se absorben, ¿ya? Preguntas y algo que necesiten conocer más, chicos y chicas. No hemos terminado la clase, sino que sigo con la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta o algo que tengan? ¿Alguna preguntita o algo que chicos y chicas? Ajá. Ninguna. No, señora. Vale, vamos con la otra presentación porque tengo las 2 horas de clase. Solo déjenme, ¿verdad?, grabar acá. Creo que voy a dejar de compartir esto para que grabe. Vaya, ahorita. Vamos a ver. Déjenme ver. Solo voy a finalizar esto, no se vayan a salir, por favor. Solo voy a finalizar esto y voy a, ¿verdad?, para poder grabar. No. Ahorita, chicos, ahorita.